Este nuevo día que nos regala nuestro Padre Celestial, levantemos nuestra oración y dispongámonos a entrar en su presencia. El Señor es bueno y nos concede la vida y la salud. El Señor dirige nuestros pasos. Su misericordia nos envuelve. Su misericordia es eterna. Hoy es viernes 4 de noviembre de este año 2022. Es el primer viernes del mes y es viernes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Viernes en que le entregamos al Señor nuestra vida, adoramos su santa pasión. Él pagó un precio por nosotros y fue su sangre. Viernes de reparación. Oremos por la conversión del mundo entero, por la salvación de todos los pecadores. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quite el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno de los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegadas de trigo. Le dijo: aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una enseñanza grande y sabia en la palabra de este día, y es entender cómo el Señor quiere que todos los días nos preocupemos más por la vida del Espíritu Santo, por la vida de Dios. Y por eso San Pablo en la primera lectura nos va a hablar de cómo hay hermanos que, conociendo ya de la gracia de Dios, hermanos que han experimentado el perdón de sus pecados y han descubierto esa misericordia eterna de Dios para con ellos, se empecinan en vivir enemigos de la gracia de Dios. Hay veces duele cuando vemos personas donde Dios las ha bendecido y es un derroche la misericordia de Dios con ellos, pero se cierran a una vida de oscuridad. Aún conociendo del Evangelio de la gracia, viven en una vida saciada más por sus pasiones, por sus idolatrías, incluso por las ambiciones de su corazón. Pablo le dice a esta comunidad de Filipenses, una comunidad que él ha amado profundamente, le dice: hermanos, sigan mi ejemplo, fijaos en mi modelo. No es que él sea un hombre soberbio, un hombre prepotente para decir que es la mejor expresión, o como hoy se usa decir, la mejor versión del hombre de la gracia, el discípulo por excelencia, aunque podemos decir que Pablo así lo fue. Lo que él se está refiriendo cuando dice: miren mi ejemplo, es en cuanto que él fue salvado por gracia, en cuanto que él reconoció su pecado y como pecador siguió el camino de Dios y no dejó perder ninguna oportunidad de la gracia de Dios en su vida, porque se sintió pecador y el Señor tomó su vida en el misterio de su amor profundo. Por eso dirá Pablo de esta manera tan clara: porque hay unos que andan por ahí enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa eso? Ser enemigos de la cruz de Cristo es saber que ya conoces de la gracia, conoces de la vida de Dios, pero decidiste
vivir más una vida egoísta en tu mundo, en tu pecado. Enemigos de la cruz de Cristo, es decir, no se quiere sacrificar, no quiere comprometerse, no quiere renunciar. En pocas palabras, aquellos, por ejemplo, como en el caso del matrimonio, saben la exigencia que tiene la vida del matrimonio y viven una vida enemigos de la cruz de Cristo, viven una vida de infidelidad, una vida de injusticia, haciendo sufrir la pareja, cuando no se cumplen los votos, cuando se vive siempre de una inmadurez, de una manera insaciable de esos gustos desenfrenados. Eso es ser enemigos de la cruz de Cristo. Por eso Pablo insiste que quienes se vuelven enemigos de la cruz de Cristo, su paradero es la perdición. Dice, su Dios es el vientre, porque están buscando siempre sus conveniencias, siempre están buscando su vida ostentosa, vanidosa y pretenciosa. San Pablo dice, qué vergüenza esos que actúan así, siendo enemigos de la cruz de Cristo y que solo viven es en pos de lo que es su vida mundana. Yo creo que vale la pena lo que el apóstol hoy nos señala, y al decirnos cosas como esto es para que nos pongamos en una actitud de vigilancia, pues dirá el apóstol que la gracia de Dios transforma nuestra vida, que Cristo transformará todo lo que cada uno de nosotros le vayamos entregando, y que lo más importante es confiar en ese poder de Dios. Hay personas que, aún conociendo el camino de Dios, de la vida de la oración, viven enemigos de la cruz de Cristo, no quieren hacer renuncias, no quieren apartarse del mal. Ser enemigo de la cruz de Cristo es querer evitar el camino de la purificación, del sacrificio, del compromiso con el Señor. Creo que vale la pena para nosotros meditar en esta palabra. Por eso vendrá el Evangelio de este día, donde el Señor coloca una parábola de lo que significa el ser derrochón o ser derrochador, la persona que no es buena administradora y que sobre todo sabe de lo consciente que es de lo que tiene en sus manos, de lo que Dios le ha entregado, pero no quiere vivir una vida sobria. Hay quienes de una u otra forma creen en muchos momentos de manera ilusa que les va a ir bien, cuando en áreas concretas de su vida tienen capítulos del pasado donde no fueron los más fieles, donde no fueron las personas más maduras, más sensatas, más entregadas. Y lo peor es que siguen con la misma actitud. Entonces son ilusos porque creen que vienen nuevos tiempos, que vienen nuevas personas, que les va a ir mejor, que van a ser felices, cuando el tema es más del corazón, cuando el tema es más del interior. El problema de esto, de quién te va a confiar lo que vale, no es de mejores tiempos, de mejores oportunidades. Los tiempos hoy son muy difíciles, pero tenemos que hacer una lectura de la Sagrada Escritura, y es entender que también hubo tiempos muy difíciles cuando la palabra de Dios se revelaba, pero Dios es fiel con el que es fiel, y era fiel en esos momentos que muchos nos dan testimonio en la Escritura de que vivieron de la fidelidad a Dios y se metieron en una experiencia profunda de valorar y de cuidar todo lo que Dios en su momento les daba como signos, como oportunidades, como bendiciones y posesiones de la vida. Por eso vendrá esta parábola del administrador que derrocha, y allí no es Cristo quien felicita al administrador. Entendamos que es una parábola. La parábola es una manera de expresar un mensaje. Cristo cuenta la parábola y dice, había un amo que tenía un administrador, y el amo luego felicita al administrador. No es Dios quien felicita al administrador, ni Cristo felicita al administrador, sino que dentro de la parábola el amo felicita al administrador como una manera de reconocerle que fue astuto. Pero no vale para nosotros moralmente decir que la corrupción en muchos momentos sea bien vista. No es bien vista que en muchos momentos robar para aparentar que se hacen obras y después hay enriquecimientos ilícitos. ¿Eso vale para Dios? No vale para Dios. Yo creo que en el fondo de todo esto la parábola tiene una enseñanza, y es dejarnos claro que cuando se trata del reino de Dios
de la salvación, de conquistar las promesas de Dios en nuestra vida, hay que poner toda esa sana astucia, una astucia sana en cuestiones mismas de conquistar la vida eterna, de enamorarlos de las cosas de Dios, porque en muchos momentos las cosas de Dios no son muy atrayentes para el que ha vivido mundanamente, para el que ha vivido en ese caminar mismo de la vida según el mundo. Usted ve personas que comenzaron en vidas de oración y hoy están en un camino mundano, incluso se separaron ya del matrimonio porque les ganó terreno la vida mundana, y cuando llegó ese momento justificaron su pecado. Pero allí es donde el Señor dice, y si realmente no has sido de fiar en lo que vale, ¿quién te va a confiar si no has sido de fiar en el vil dinero, no fuiste de fiar en una oportunidad que te dieron? ¿Quién te va a dar la oportunidad más grande que estás esperando? Yo creo que es una reflexión que tiene todo un sentido para nosotros, aprender a ser fiel en lo poco, a ser creativos en la vida espiritual, a caminar siempre en la verdad, a emprender nuestra vida hacia el mismo hecho de la gracia de Dios. Hay que ser amigos de la cruz, amigos de la gracia. El que es amigo de la cruz y de la gracia gana hermanos, gana terrenos de bendición, gana oportunidades. El que es amigo de la cruz y de la gracia restaura y recobra lo que en algún momento el enemigo ha robado y se ha perdido. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos.